Bueno, buenos días. Vamos hoy en esta nuevo, ¿cómo te diría yo? Nuevo formato de oído al tambor, donde lamentablemente en el formato original no pudimos hacer mucho por cuanto lo avasallante de la campaña no nos dejó, pues. Tuvimos responsabilidades paralelas a, a, la- a- a lo que en realidad queríamos nosotros, que era bueno, llevar por lo menos un registro audiovisual de cómo se desenvolvía, pero fue tan avasallante y las otras responsabilidades a nivel político que no nos dejaron para nada, pues. Entonces, bueno, ya hoy con la victoria Indiscutible. indiscutible, también avasallante, abrumadora, diría yo, de nuestro comandante presidente, bueno, nada, vamos hoy a comenzar este nuevo ciclo. El compañero José Papel Sosa, vamos a compartir con él hoy y después él será el que modere junto con otros invitados. Eh, Vamos a hacer un análisis, pues, de los que nos, o los que más que un análisis, los que nos pareció la campaña, cómo se desenvolvió la campaña, también por lo menos hacer un análisis de los resultados. Claro. Ya, por lo menos ya esta semana se definen los candidatos a gobernadores. Y bueno, y nuestras expectativas como militantes y como ciudadanos de lo que pudiera ser la campaña y las expectativas con las distintas opciones que hay, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla esto, papel. Fíjate, Pablo, a mí me parece bien interesante esta idea, ¿no? Y esto que estamos haciendo, porque, y sobre todo empezar por una cosa en la que nunca pensamos y empezamos. Fíjate, siempre hacemos los análisis cuando perdemos. ¿Por qué perdimos? Hoy deberíamos hacer un análisis de por qué ganamos y cómo ganamos. Porque a mí me parece sumamente interesante. Yo me encontré por allí en estos días con el profesor Chucho Vivas, ¿no? Y Chucho Vivas me dijo... Tremendo chucho. Tremendo Chucho. Medio Chucho. Medio Chucho Vivas. Y el profesor Chucho me dijo, chico, una cosa que yo venía también observando y pensando. No puede haber, como dijo Fidel una vez, no puede haber 4 millones de oligarcas, mucho menos 6. Claro. ¿Cómo es que alcanzan, cómo se identifican 6 millones? O no digamos que los 6 millones, de esos 6 millones, 4 millones, ¿cómo se identifican? Con una opción que de haberse concretado les hubiera vuelto añicos su propia vida. Eso es interesante que lo veamos, ¿no? Porque yo siempre vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, que en eso tenemos buena cuota de responsabilidad los comunicadores y comunicadoras, porque nosotros debemos generar los mecanismos que realmente incidan en esa ubicación que debe hacer la persona. ¿Cómo me voy yo a ubicar al lado del oligarca? ¿Cómo me ubico yo al lado del empleador? ¿Cómo se definió el mismo Capriles? Claro. O sea, es interesante, ¿no? Que veamos y que nos escudriñemos por ahí, por esos intríngulis. Estoy hablando demasiado rebuscado, pero que nos metamos en eso, porque realmente es ahí donde está, porque hay otro elemento, ¿no? Los 8 millones, la totalidad de los 8 millones se identifican realmente con el proyecto socialista, o hay algunos, ¿cuántos hay de esos que lo votan por conveniencia, por conveniencias estrictamente personales? Todas esas cosas deberíamos por lo menos verlas, analizarlas y obtener propuestas, construir propuestas. Bueno, mira, lo primero que me gustaría conocer que te pareciera lo siguiente. Yo estuve contrastando los números del 2006 a los números del 2012. Yo particularmente tengo una inquietud. ¿Okay? ¿Los tienes ahí? Ajá, yo los tengo acá. Hay una inquietud de carácter
cuantitativo, que es que cuando el comandante ganó en el 2006, él sacó algo así como 7.309.080 votos. ¿Okay? No voy a profundizar en los detalles de cómo obtuvo los votos por la tarjeta y todo lo demás. Y ahorita obtuvo cerca de casi 900.000 votos más, obtuvo 8.133.952. ¿Qué lectura le das tú más o menos a eso? ¿Por qué esos 900.000 votos de más? ¿Qué crees tú? Más o menos, ¿qué es lo que, por qué se dio ese, digamos, ese incremento pues en la votación desde el punto de vista cuantitativo al comandante? A mí me parece incluso que ese incremento es poco, realmente para las expectativas que nosotros teníamos, y sigo pensando que en ese sentido nosotros hemos hecho, nos ha faltado, tenemos una debilidad por allí, ¿no? ¿Cuál sería Pero la debilidad? sin embargo, la debilidad, Pablo, ya que lo preguntas, fíjate, la debilidad está en poder generar mecanismos que puedan politizar y organizar a las bases, a la masa, porque la masa todavía no está madura políticamente, no está organizada todavía convenientemente, para que podamos debatir acerca de realmente el socialismo, el Estado comunal y todas esas cosas que estamos proponiendo en el plan 2013-2019 y cómo es esa afectación en las comunidades. Pero en el 2006 se dieron lo que se llamaron las UBE, las unidades de batalla electorales, y aquí estaban las patrullas. Yo creo que sí había algo de organización allí. Pues. Claro que la hay. Ahora, no es lo suficiente, porque yo creo que nosotros debimos haber crecido mucho más. ¿Creció en qué más? ¿Qué punto de vista? A mí, si eso hubiera sido, si nosotros hubiéramos hecho eso de la manera ideal, hoy tendríamos una votación que sí hubiera alcanzado los 10 millones de votos. Ok, eso me llevaría más o menos a preguntarte lo siguiente. Ahí yo tengo la segunda inquietud, que es el carácter cualitativo, que me llama más la atención que el cuantitativo. Cualitativamente, el comandante sacó 62.84% en el 2006. Sí. Y ahora bajamos al 55.25%, casi 10 puntos abajo. Hablándolo claro, ¿no? Claro. Ahora me gustaría saber el por qué, porque eso sí me alarma a mí. Porque la fulana tijera que tanto habló el señor de Datanálisis con todo este agorero de estos pájaros de mal agüero, lo que añoran ellos pudiera darse, porque es una tendencia a la baja, de tener 62% a 55%, son unos punticos, 7 puntos de diferencia que... Ahí está el efecto de lo que nosotros venimos denunciando hace un tiempo, la propaganda de guerra. La propaganda de guerra sí tiene un efecto, y un efecto incluso en la militancia nuestra. Todavía hay mucha gente nuestra que piensa que el comunismo, el socialismo le quita los carajitos, pues, por ejemplo. Todavía hay mucho de eso, mucho de mitos alrededor de esas cosas que vienen creando, esas matrices que se vienen generando, y esas matrices están haciendo efecto. Nosotros, la debilidad principal, Pablo, es que no hemos generado unos mecanismos que contrarresten eficiente y eficazmente realmente esas matrices. Porque nos conformamos con decir la verdad. Bueno, nosotros, la inseguridad, por ejemplo. No, pero eso no es verdad, y punto. Y no vemos que realmente eso está haciendo un efecto negativo en la gente. La gente anda en angustia todo el tiempo. Piensa que si se baja en un sitio, inmediatamente llegan como en paracaídas o no sé qué, los malandros que van a quitarle el carro. Lo piensa, y mientras lo piense, por ejemplo, a mí mis profesores en bachillerato, en primaria, me decían que había una cosa que se llama verdad por la fe. ¿Por qué? Una vez yo le pregunté en primaria a un maestro, en sexto grado, al maestro, el profesor Pla, que lo recuerdo ahora, no sé si se habrá muerto o qué, ojalá que no, pero el profesor Pla me dijo una cosa realmente, fíjate, yo le pregunté por qué
la gente, cuando Colón creía que si llegaban las naves al horizonte se caían. Entonces él me dijo, mira, eso es una verdad por la fe. ¿Sí? Y es una verdad, era una verdad. Hasta ese momento. Todo el mundo lo creía. Bueno, hoy tenemos una verdad por esa fe que han introducido las matrices de opinión. La inseguridad. Hay inseguridad en el país. Bueno, la hay porque la gente cree que la hay. Entonces, ¿qué hacemos para contrarrestar esa creencia, esa percepción? Y ya para salir un poco de nuestro ámbito, lo que tiene que ver la revolución propiamente en cuanto a la campaña, hago la misma reflexión para la oposición. Estamos hablando que cuantitativamente eran 4.292.000 a 6.498.000. Y aquí yo te voy a hacer una pregunta. Schmel hace poco en el programa Toda Venezuela le decía a Ernesto de que en realidad esos no eran los votos de Capriles, esos son los votos en contra de Chávez, y que pudieran interpretarse en todo caso como percepción de alguna falla o no percepción, sino quizás sí existe alguna falla o algunas cuestiones por mejorar en la cual la gente se sentía descontento en cuanto a la revolución y lo manifestó castigándolo con el voto. ¿Qué opinión te merece más o menos eso? Sí, es posible que la semilla esté en algunas gestiones. Ahora, esa semilla agarrada por una propaganda de guerra y todo un entramado de operación psicológica en contra de las personas o buscando que anexarse a esas personas, genera unos efectos de identificación. Por ejemplo, nosotros hicimos, y tú sabes, tú fuiste parte de eso, hicimos unas preguntas. ¿Sí? Díganos razones a favor de su candidato que no sean contra el otro. Y nos encontramos que cuando el candidato era Chávez, habían razones, había misiones, había trenes, había puentes, había Canaimita, había Metrocable, etcétera, ¿no? Pero cuando era Capriles el candidato de la persona, entonces no habían razones sino contra Chávez. No hubo ninguna. Nosotros yo creo que hicimos como más de 500 entrevistas. Y de esas 500 y pico de personas, no hubo ninguna de las que decían que iban a votar por Capriles. Ninguna que me dijera ni una razón que no fuera en contra de Chávez. Entonces eso nos lleva a pensar que realmente los efectos de esa guerra, de esa propaganda de guerra, de esa operación psicológica que les montaron, tuvo sus efectos y produjo un efecto. Y ese efecto hace que la gente se identifique entonces con un candidato que incluso ellos no conocían, porque Capriles dijo de muchas maneras, no tenía que decirlo específicamente, pero de muchas maneras dijo que una de sus objetivos era devolver la cuota balón y los créditos indexados. Yo estoy seguro que muchos de esos 6 millones no se identifican con eso. Es más, son contrarios porque les quitan el carro o les quitan la casa. Claro. Pero, sin embargo, fueron a votar en contra de Chávez. Y no es la crecida. Yo creo que los votos del 2006 también, de la oposición, también fueron contra Chávez. O sea, que no fueron, eso no es un liderazgo de Capriles ni fue un liderazgo de Rosales en aquel entonces. No, es una operación psicológica que hace que la gente... Son los votos de Globovisión, pues, y su manipulación. Los otros canales también hacen, pero ciertamente tú tienes razón, Globovisión es la matriz, la esencia de donde... O sea, pues, entonces es preocupante porque te estaremos hablando que son 6 millones de almas más el entorno de esas 6 millones de almas, entiéndase los jóvenes y muchachos que todavía no votan, que por lo menos serán por lo menos un tercio más, pues, más o menos. Correcto. Que son manipulados y controlados por estos medios, pues, y no es cualquier cosa. Incluso parte de nuestra militancia.
de la militancia que se identifica como un poco con Chávez, hay gente que también cae en esas operaciones psicológicas. Quizás, y eso que vamos a hablarlo más adelante. Yo lo que ya para terminar este segmento, vamos a dejar para el próximo corte el análisis adentro de lo que es adentro de los factores de la revolución. Que hay unas cuestiones bien interesantes allí. Ya vamos a dejarlo. Este corte lo dejamos hasta aquí. Entonces ahorita venimos con el segundo y tratamos ese punto. Ya, Ana, quita eso de ahí. Ya venimos.